eh, procurar que aquel a quien delego, asuma la responsabilidad natural de esa actividad, de esa tarea, ¿sí? No es fácil delegar. A veces uno dice, bueno, es fácil delegar. O sea, delego lo que no puedo hacer, lo que no tengo tiempo de hacer, lo que me parece difícil, lo que es engorroso, rutinario, ¿sí? Perdón. Pero necesito establecer realmente aquello que voy a delegar. ¿Por qué voy a delegar? ¿Cuál es el sentido de delegar? Hay quienes prefieren no delegar porque sienten que pierden poder, ¿sí? Porque dicen, no, si yo dejo de hacer esto, ya no voy a ser el mismo de antes, ¿sí? Si yo delego tal actividad o responsabilidad en el otro y yo dónde quedo, o sea, capaz que en el futuro me quite el puesto, ¿sí? Entonces, digamos, hay quienes se resisten a delegar, a conferir autoridad y responsabilidades a subordinados, ¿sí? Pero hay veces que aunque no se quiera, es necesario, ¿sí? Y ahí está la capacidad del que delega, y ahí está el asumir la responsabilidad a quien se delega para realizar las actividades en pos del cumplimiento de los objetivos organizacionales. O sea, tengamos en cuenta que todo lo que hacemos dentro de la empresa es para cumplir el objetivo de la empresa, para cumplir sus metas, para concretar su visión, su misión, ¿sí? No lo hacemos sin ton ni son o a tontes y loca, como quien se dice, no, lo hacemos con ese propósito. Y todo debe estar establecido y claramente concebido y claramente comunicado para que todo el mundo, todas las personas que están o sea, están dentro de la empresa, que son parte de la empresa, estén conscientes de lo que se está esperando, ¿sí? Entonces, no puedo delegar a cualquiera, no puedo delegar cualquier cosa, debo ser consciente, establecer parámetros claros de delegación, ¿sí? Y realmente delegar a aquellos a los que considero como gerente, jefe, líder, como sea, digamos la jerarquía organizacional que tenga, en aquellos que tengan la capacidad de realizarlo, ¿sí? Y contribuir, digamos, a su capacitación. Supongamos que no hay nadie capaz, ¿sí? Nadie tiene la experiencia necesaria para realizar las actividades que quiero delegar o que tengo necesidad de delegar. Porque recuerden que la delegación, o sea, el hecho de delegar implica que aquel que recibe esa autoridad, ¿sí? Tiene el poder de la toma de decisiones, ¿sí? O sea, va a decidir sobre cuestiones de la empresa, ¿sí? Que antes lo hacía yo, pero ahora al delegarlo, lo va a realizar él, ¿sí? Y si bien yo no dejo de tener parte de responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad de esa toma de decisión es de esa persona, y esa persona debe, ya hablamos de toma de decisión, debe contar con las habilidades necesarias para tomar decisiones. En la función que tenga, en la importancia de la toma de la decisión que tenga que realizar, de acuerdo a la función que posea, que se le ha conferido, ¿no? Pero sí o sí debe tomar decisión, porque, o sea, delegamos para que otro tome decisión, ¿sí? Y aquel que delega debe estar consciente de que ya no va a tomar esa decisión, ¿sí? Ustedes si delegan a alguien, ya no van a tomar esa decisión, la va a tomar el otro,
que es su subordinado, ¿sí? Y deben confiar que va a tomar la mejor decisión posible, ¿sí? Y a veces no les va a gustar la decisión que tomen. O a veces ustedes que son a quienes les han delegado la responsabilidad, la autoridad sobre alguna tarea relacionada, toman una decisión y aquel que sugerente va a decir, no me gusta lo que hiciste, ¿sí? O lo hiciste mal, o te equivocaste, que te podés equivocar, que para eso sos persona, o sea, el error es necesario para el aprendizaje. Entonces, aquel superior, al delegar responsabilidad y autoridad, ¿sí? Está consciente que el subordinado se va a equivocar y se puede equivocar. Y está en ese líder, en el liderazgo de ese gerente, acompañar a ese subordinado quien se ha configurado esta nueva tarea, ¿sí? Cuando ustedes sean quienes delegan o les den autoridad, ¿sí? Sepan que no hay forma de que no se equivoquen, ¿sí? Recuerden lo que hablamos de toma de decisiones, ¿cierto? Analizar, buscar criterios, establecer alternativas, ¿sí? Bien llevar a la acción. Te puedes equivocar, ¿sí? Porque tomás decisión con la información que tenés en el momento, porque tenías una experiencia determinada y creíste que ese era el camino adecuado, etc. Bien. Ahora, necesitamos que haya una confianza superior subordinado suficiente, ¿sí? Para la delegación eficaz, ¿sí? Y eficiente de la tarea, de la actividad, ¿sí? Y a su vez necesitamos ya mucha comunicación, ¿sí? Mucha comunicación para que, digamos, esa delegación sea efectiva, ¿sí? Si yo de repente, creo que habíamos hablado la vez pasada, delego y después el otro se equivoca y yo digo, oh, no, bueno, pero no sé, fue él. Y yo no sabía nada, yo como superior quedó mal porque no establecí mi liderazgo adecuado, ni mi acompañamiento, ni mi conducción necesaria para que las cosas se realicen adecuadamente. Y quizás a quien se le delegó la tarea no tenía las aptitudes necesarias para realizarla, ¿sí? Y al estar solo, al no comunicarle lo que la empresa pretende sobre esa actividad, sobre esa tarea, vienen los contratiempos. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Díganme sí, no. Sí, profe. Sí, sí, dice Micaela. Bien, genial. Sí, dice Cristian. Mazo, dice Milagro. ¿Qué mazo? ¿Por qué mazo, Milagro? ¿Qué duda te genera esto? No dice nada, Milagro. Profe, a mí una vez me pasó que la gerente de la empresa nos había dado una tarea a realizar de determinada manera y vino una persona que estaba entre la gerente y nosotros, un supervisor, y nos decía, no lo hagan así, háganlo de otra forma, para que el trabajo salga más rápido, no sé qué. Mi compañera me dice, no, Mica, bueno, nos dijeron, no, si vino tal y nos dijo que lo hagamos de esta manera es porque es de esta manera. Y nos plantamos ante el supervisor y dijimos, no, mira, tal nos dijo que se hace así, que venga ella y nos diga que se va a hacer como vos querés y así lo hacemos. Un quilombo se armó ese día, pero bueno, teníamos una orden de una persona superior y había que hacerlo de esa manera. No podíamos movernos de ese... Bien. De ese momento, ¿no? También es eso, ¿no? Es decir, el tomar la decisión, más allá de que uno sea un operario, último operario, el tener la decisión suficiente de decir, bueno, no, a ver, yo recibí esta orden y esta es la que debo cumplir, porque es la responsabilidad que me generaron.
Por más que de afuera digan no, no, Ujú. no, a ver, no es así. Así como ejemplo. Tal cual. Sí, me gusta ese ejemplo y podemos, mirá, abarcar un par de temas con ese ejemplo. Primero, saber, ¿quién te dio la orden era tu superior directo? No, era la gerente de la empresa. La gerente de la empresa. Muy bien. ¿Quién te dio la contraorden era tu superior directo? Sí, era mi encargado, Bien. digamos. Claro, el encargado del sector del lugar donde estabas trabajando. ¿Sí? Bien. Primero, hay una falla, ¿sí? Donde el gerente no te puede decir a vos qué es lo que vos tenés que hacer. Para eso está el Perdón, supervisor. era el de producción, perdón, no dije eso, era el de producción. No, es gerente de producción, que está el supervisor de producción, el encargado de producción, lo que fuera. Gerente, subgerente, supervisor, encargado, operario, ponele, que sea la estructura jerárquica. Perdón. Bien, la comunicación vertical, en este caso, que se tiene que dar, debe ser al gerente del supervisor y el supervisor, ponele, a el operario. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el problema? ¿Qué no se hace? Primero, puede ser que el gerente, ¿sí? Al delegar esa autoridad en el supervisor, tenga miedo de que el supervisor, y viste, es medio dado el supervisor, capaz que no le dice bien. Entonces voy a ir yo y voy a decirle bien. O voy a ir a ver si lo que yo le dije al supervisor dijo al operario para ver si lo está haciendo. ¿Sí? Bien. Entonces, primero esa falla es, Chango, ¿para qué delegás entonces? ¿Para qué tenés un supervisor? Si vos vas a andar diciendo las cosas que tenés que hacer, ¿sí? Bien. Segundo, vamos a permitir a Flor que ingrese. Segundo, ¿sí? ¿Cómo? O sea, falla de comunicación. ¿Cómo puede ser que el supervisor no sabía lo que el gerente quería hacer? O que cambiaban las cosas. Entonces, el que es doctor tiene que decirle al gerente, oiga, ¿para qué me da la autoridad si va a hacer lo que usted quiera? En vez de permitirme que sea yo quien me responsabilice del cumplimiento del objetivo de la producción. ¿Sí? Bien. Tercero, cuando uno tiene dos jefes, ¿sí? No hace nada. ¿Sí? Porque cuando uno tiene dos jefes, dice, no, el otro me dijo que haga diferente. Entonces, yo no voy a hacer esto que vos me decís. ¿Sí? Viene el otro y yo no estoy haciendo nada. ¿Y por qué no está haciendo nada? Porque el jefe segundo me dijo que no haga eso. ¿Sí? Y eso genera, ¿sí? Por eso está establecido las funciones los niveles de conducción, ¿sí? Para que no haya incertidumbre en la tarea, porque de repente quien realiza la tarea es uno, entonces le cambian las instrucciones todo el tiempo, y como uno es responsable del trabajo que quiere, o sea, que realiza, y como uno se siente responsable del trabajo que realiza, ¿sí? Y quiere que el trabajo salga bien, y que el producto, digamos, que está elaborando salga bien, ¿sí? Pone su mayor empeño. Y entonces pone su criterio. Y mirá que qué interesante esto, porque hay muchas empresas que soslayan, dejan de lado, digamos, las percepciones y recomendaciones de quienes realizan la tarea. Entonces, hay comunicación descendente, pero no hay comunicación ascendente. Entonces, decir, mira, el gerente quiere que se ponga, no sé, si estabas haciendo sábanas ahora, por ejemplo, quiere que la etiqueta de información del producto terminado, ¿sí? Porque la composición del producto va en la prenda, pero el terminado, con su código de barra y su nombre de comercial, etcétera, vaya en el cartón, en el insert que envuelve el juego de sábana. Eso es lo que quiere el gerente. El supervisor dice, no, ¿para qué vamos a perder tiempo? Ponerlo arriba de la bolsa, ¿sí? Arriba de la bolsa donde poner la sábana. Entonces, tenés dos órdenes
Vos decís, no, ¿sabes qué? Mira, a mí me parece poner, vos lo vas a hacer como te digan, pero vos decís, quizás, eh, poniendo la etiqueta del producto, no sé, en la solapa cuando vas a cerrar y que quede del lado de adentro, para que no se estropee en el manoseo y no se borren los datos, estaría bueno, porque en el inserto a veces tenemos que tardar mucho tiempo. Suponte que sea un ideal, sí. Bien, y tus recomendaciones o cualquier etapa del proceso, ¿sí? Que mejore al proceso y mejore la productividad, el rendimiento, la efectividad del proceso productivo, ¿sí? Si se comunica hacia arriba, siempre es bien visto. Y algunas empresas, digamos, bajan la comunicación, pero no reciben comunicación, ¿sí? Y ese es un error. Ahora, cuando se suceden este tipo de acciones que contradicen el espíritu de la delegación, ¿sí? Genera ineficiencia, porque quizás se podría haber realizado cierta cantidad de producto terminado en ese tiempo establecido y por esa delegación ineficaz o débil o falla de comunicación se generan pérdidas, digamos, de productividad que hacen que en vez de sacar 100 juegos de sábana, sacaron 50. Y voy a decir, bueno, la mitad no es tanto. Bueno, sí, también es, sí, cada juego vale 5.000 pesos, entonces 50 juegos son 250.000 pesos y listo. Es mucha plata. Ahora, bueno, ya me estaba yendo para otro lado. Entonces, qué importante es que aquel que delega la autoridad, ¿sí? Confíe en aquel y comunique realmente lo que quiere, porque quizás pueda haber un cambio en las instrucciones o sea, las especificaciones técnicas que tiene un cliente. Entonces, a partir de ahora vamos a este cliente en particular, ¿sí? Por este producto en particular que va destinado a este cliente, vamos a realizarle este tipo de acciones, ¿sí? Bien, pero es importante que se siga la cadena de mandos, ¿sí? De comunicación para que no haya desaciertos. Primero, la comunicación. Segundo, la delegación. Tercero, autoridad, ¿sí? Entonces, si el gerente va a decir qué es lo que yo tengo que hacer, ¿sí? ¿Para qué está el supervisor? Entonces, cada vez que venga el supervisor a decir que nada, este no sabe nada, vamos a preguntar al gerente, porque este no viene a decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces pierde autoridad, pierde poder ese supervisor, ¿sí? Les pido perdón que estoy fumando mucho, Jamie, voy a fumar menos en la cango. Y entonces es fundamental que se mejoren ese tipo de acciones por el desarrollo de la empresa en sí, ¿no? Entonces, ¿estamos bien ahí? Entonces, para delegar adecuadamente, necesito establecer, digamos, establecer qué es lo que yo espero de eso, ¿sí? ¿Sí? ¿A quién a quién voy a delegar? ¿Sí? ¿Qué espero qué resultado espero? ¿Sí? Si la persona es la adecuada para la tarea, ¿sí? Mucha comunicación, ¿sí? Controlar, o sea, digamos, yo controlo, porque también podría confundirse el decir, bueno, pero el gerente también tiene derecho a controlar. Sí, yo controlo lo que vos haces. Pero el control no implica que yo me inmiscuya en tu actividad. Si yo voy a controlar los resultados, yo voy a controlar, digamos, el proceso que vos realizás, ¿sí? Para lograr esos resultados. Lo que vos haces, ¿sí? O sea, lo que vos, supervisor, haces, ¿sí? Entonces,
Eso voy a controlar. Quizá cuando paso por la línea de producción y veo que las cosas no se están haciendo como corresponde, ¿sí? O como yo había comunicado que se haga, entonces en vez de decirle al operador que está realizando esa actividad, voy y le digo al supervisor, mira, Chango, parece que están haciendo mal allá. No, sí, yo lo cambié, poner. No, sí, jefe, yo lo cambié. Porque resulta que la máquina que imprimía tal sticker no salió. Entonces decidí, para no retrasar, hacer esto. Bueno, genial. Me hubieras avisado antes que yo lo vea, Chango, ¿sí? Eso está genial. Tomar la decisión, está genial. Avísame, ¿sí? Tomar la decisión, ¿sí? Llevar a la acción, me avisas que yo voy a estar de acuerdo, si lo que yo quiero es que se cumplan los objetivos, ¿sí? Y listo. Y no esperes, o sea, no esperes a que yo me dé cuenta de que se están haciendo las cosas al revés, ¿sí? Entonces, ese control abierto que se da, ¿sí? A ver qué dice Milagros. El empowerment sirve para que los empleados puedan desarrollar la capacidad de la toma de decisiones. Sí, sí. Ahora, es así, Milagros. Pero ciertas decisiones, ¿sí? O sea, de acuerdo al nivel jerárquico que tengas, vas a tener cierta autoridad, cierta responsabilidad, ¿sí? Y cierto grado de toma de decisiones. ¿Bien? Ahora, no todos pueden tomar decisiones. No todos pueden tomar decisiones a tontas y a locas. No pueden tomar decisiones porque sí. ¿Sí? Bien, por eso está, ¿sí? O sea, por eso empodero al empleado, ¿sí? Para que pueda tomar ciertas decisiones, ¿sí? Que yo les confiero. Es decir, bueno, mira, si pasa algo, yo sé que ustedes van a resolverlo bien, ¿sí? Bien, ahora, si lo resuelven mal, también sepan que ustedes son los que toman la decisión de que salga, ¿sí? Entonces, no puedo dar un empoderamiento no esté justificado con la función o la jerarquía que tenga, ¿sí? Entonces, pero sí puedo promover ese empoderamiento en todos los niveles, incluso hasta en el más bajo del operador. Es decir, bueno, necesito que esto salga. Bueno, confío en que van a coser bien, confío en que van a atornillar bien, confío en que van a ensamblar bien, ¿sí? Bien, y sé que cualquier eventualidad van a saber cómo resolverlo, pero en ese grado donde están, en esa función, en ese nivel donde están en la organización, ¿sí? No se pueden zafar del nivel organizacional donde se encuentran en ese momento, ¿sí? Pero sí es necesario generar un empoderamiento del empleado. Que ese empoderamiento va a redundar en sentido de pertenencia a la empresa y de pertinencia, que sabe, digamos, es especialista en lo que hace, ¿sí? Entonces, sabe de lo que se trata. Por eso lo voy a empoderar, ¿sí? Por eso le doy un empoderamiento. Claro, sí, empoderamiento se da en todos los niveles organizacionales. O sea, se pueden dar en todos los niveles organizacionales, ¿sí? Pero necesitas que ese empoderamiento que se da esté acompañado de la aptitud, esté acompañado de la actitud también, ¿sí? Y esté acompañado del compromiso de realizar, digamos, compromiso de realizar las cosas orientadas a la consecución de los objetivos organizacionales y empresariales. ¿Sí? Entonces, sí o sí necesitamos que aquellas personas que realizan esas tareas sean especializadas en ellos, ¿sí? El otro día, Micaela decía que a veces los cambiaban de lugar, ¿sí? Nos cambian de lugar, entonces cuando hace falta embolsar, vamos a embolsar, cuando hace falta doblar, vamos a doblar, cuando hace falta meter en caja, vamos a meter en caja, sacan una línea, ponen otra, genial, sí, es lo que hace falta para cumplir con el objetivo. Lo que no quiere decir que seas especialista en esa tarea, ¿sí? Y que, por eso, varios colectivos de trabajo diferencian las actividades y las especializaciones en cada una de las actividades. Entonces, yo soy operario calificado, maquinista
maquinista calificado o técnico en máquina, no sé, y los tipos de categorías que tienen establecidos los convenios de trabajo, ¿sí? Porque especializan al trabajador en cada una de las áreas, ¿sí? Lo que no quiere decir que no puedas colaborar con la empresa en los momentos en que es necesario hacer un cambio excepcional para dar cumplimiento al objetivo de la empresa. Pero si voy a empoderarte, voy a necesitar que tengas una cierta especialización en eso que vos haces. ¿Sí? Hasta ahí, ¿no? Sí, me dijeron sí, sí, no. Sí, profe, sí. Sí, dicen Milagros ahora. Bien, genial, Milagro, Cristian, genial. Todos dicen que sí. Bien, a ver, cuando les tome el parcial. Me dieron las fechas de los parciales. Ya me pasaron digamos, el rango donde van a ser los parciales, que son cerca de noviembre, por ahí. Los primeros días de noviembre van a ser. Así bueno, espero que lo tengan. Ahora, así como a veces descentralizamos, ¿sí? Hay veces que centralizamos, ¿sí? Por cambios en la empresa, porque a veces, digamos, y bueno, y muchas de las veces, nosotros dijimos que las empresas son dinámicas, las organizaciones son dinámicas, y dinámica también es su estructura. Si bien tratamos de mantener cierta estructura, no siempre es estática, sino que es dinámica. A veces cambios en el entorno, cambios en los procesos, se realizan reingeniería, etcétera, se hace necesario recentralizar, ¿sí? Pero la recentralización no implica una revocación total de centralización, ¿sí? No es que se le saca a los gerentes toda la autoridad o a los supervisores, etcétera, ¿sí? Sino que en algún punto de la organización se puede realizar algún tipo de recentralización, ¿sí? Pero bueno, ya, se puede dar eso también. Lo importante es que todo lo que se realice en la empresa, ¿sí? esté realizado de manera clara, ¿sí? Conocida por todos, ¿sí? Que, que todo el mundo sepa lo que se va a hacer, ¿sí? No hay, o sea, así como cuando al comienzo de esto ya dijimos que no hay una estructura que diga esta es la que vale para todas las empresas, ¿sí? Sino que cada estructura organizacional se va dando de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada organización. Y es fundamental que para eso, ¿sí? Que todo el mundo sepa cuál es la estructura organizacional, qué es lo que espera la empresa, ¿sí? Y no hay estructura organizacional si no hay una planeación adecuada, o sea, si no se ha realizado adecuadamente, todo el planeamiento que se necesita para la empresa, ¿sí? No es arbitrario el orden del proceso administrativo o de las funciones administrativas, de la planeación, organización, dirección, ¿sí? Ejecución, coordinación y control, ¿sí? No es arbitrario, no es que está puesto así nomás. Entonces, es fundamental que para realizar una buena organización se haya efectuado un buen planeamiento, se hayan establecido metas reales, objetivos adecuados, una visión y una misión reales, objetivos a largo plazo que puedan ser cuantificados, no sé, bueno, todo lo que conlleva a la persona.
Sí. Sí, Jamie, perdón. Sí, se puede entregar hasta el martes, creo. Creo que hasta el martes, no sé el último trabajo. Ahora, si nosotros realizamos una buena planeación, ¿sí? Y establecemos objetivos adecuados, ¿sí? Vamos a poder definir una organización de la empresa que sea acorde y sea coherente con lo que esperamos como organización, a lo que queremos llegar, ¿sí? O sea, recuerden que no establecemos la estructura organizacional porque sí, sino lo establecemos en de cumplir con los objetivos y de repente no tenemos un, un objetivo, digamos, o un fin financiero, ponele, y quizás no haga falta un departamento de finanzas. Quizás solamente, digamos, aunándolo con el departamento de administración está bien o no. O sea, no hace falta que tengamos una superestructura, ¿sí? Si esa estructura no está de acuerdo con los objetivos que yo tengo como empresa, ¿sí? A donde yo quiero llegar. ¿Se entiende eso, no? ¿Se entiende? No es complicado, aunque yo lo enrollo mucho. ¿Sí? Bien, gracias, Micaela. Ahora, de acuerdo a la estructura organizacional, ¿sí? De acuerdo a la estructura organizacional, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que hay empresas que como que se estancan en su estructura, ¿sí? O sea, como que se quedan en el tiempo y no modifican su estructura organizacional. Entonces dicen, bueno, no, nosotros somos así, listo, estas son las funciones, listo, y ya se acabó, y bueno, ya veremos cómo se van dando las cosas, pero la estructura es esta, ¿sí? Esa inflexibilidad organizacional, ¿sí? Nos retrasa en el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Eh, nos imposibilita lograr un desempeño, un crecimiento, un desarrollo de la empresa adecuado. Porque nos damos tanto en esa estructura que decimos, no, bueno, no vamos a poner un nivel jerárquico más. ¿Sí? No vamos a poner un jerárquico. No hace falta, encárgate vos, listo. ¿Sí? Y entorpece eso, ¿sí? Entonces, esa forma de flexible, digamos, que tiene la estructura, ¿sí? Puede llegar a llevar a nuestra empresa a la quiebra, a la desaparición, ¿sí? Ya no hay, digamos, ya no hay tantas, digamos, cuando, quiero expresar esto, cuando los de la administración definieron estos parámetros, digamos, de niveles jerárquicos, estructuras organizacionales, modelos de empresas, ¿sí? Si bien concibieron a la organización como dinámica, ¿sí? Se regía o se esperaba que se comportaran de esta manera, de cierta manera, con este tipo de niveles y hoy ya es diferente. Si por ejemplo, podemos llevar a cabo una empresa virtualmente, ¿sí? Podemos llevar, ponele,
Antes las empresas de cosméticos, digamos, de venta por catálogo, digamos así, Avon, Suyes, tenían departamentos de comercialización, de ventas, ¿sí? Que estaban establecidos, tenían un orden organizacional dado, y que de repente con las tecnologías hizo que varios niveles organizacionales dentro de la organización desaparezcan por esta incursión de la tecnología dentro de la empresa, ¿no? Y de los canales de comunicación, digamos, y de distribución en la comercialización. Entonces, digamos, si mantuviéramos la estructura organizacional como hace, no hay problema, Valeria, como hace un tiempo atrás, ¿sí? Con todos los cambios que hay, no seríamos competitivos. Y al no ser competitivos, ¿sí? Podemos ir a la quiebra. O podemos desaparecer. Hoy en día ¿vieron cuando vimos la estructura de proyectos de matricial? Bueno, que era para un proyecto determinado, ¿sí? Bien, hoy organizaciones se estructuran de manera matricial o en red, donde hay una especialización tan grande de cada uno de los componentes de la empresa, que deja de ser, digamos, piramidal a ser horizontal, ¿sí? Con interrelaciones constantes. O sea, las estructuras son muy diferentes, ¿sí? Están las que vimos funcional, de territorio, por producto, por cliente, etcétera, pero también hay nuevas estructuras organizacionales. Y está en la empresa, ¿no?, que adecue su estructura organizacional al contexto donde está inmerso, al mercado donde está compitiendo, y a todas las herramientas, digamos, ya sean tecnológicas o normativas que existen para el desarrollo de la misma, ¿sí? No nos centremos solamente en este tipo de estructuras, ¿sí? Bueno, si tenemos sucursales en varias provincias, y bueno, sí o sí tenemos que hacer una estructura territorial, porque la verdad que la teoría dice que es la mejor estructura. No. Quizás, ¿sí? Y para eso están ustedes, los que forman parte de la empresa, ser cuál es la mejor estructura que se adecua, ¿sí? O crear una estructura que se adecue a las necesidades de la empresa. Y obviamente las posibilidades también, ¿no? Si no, no podríamos. El cambio de estructura es constante, ¿sí? El mundo es dinámico y las empresas deben adaptarse a eso. Entonces, deben considerar cambiar siempre la estructura organizacional, aun cuando parezca que está todo bien, ¿sí? Plantéense, es la mejor estructura que tenemos, ¿sí? Que es el principio fundamental de la reingeniería. Si yo empezara de cero hoy día, ¿sí?, con lo que ya sé, ¿qué cambiaría de mi empresa? ¿Sí? Entonces, en ese principio básico de reingeniería organizacional, es decir, bueno, respecto de la estructura, ¿sí?, respecto de la organización, digamos, de la organización como función, como función administrativa, ¿sí?, es la mejor que tengo. Podría ser mejorada, podría ser cambiada, ¿sí? Bien. Entonces, a lo que decimos, bueno, sí, esto es lo que bien. En la delegación, ¿sí?, cuando uno delega la autoridad, ¿sí?, también se da.
a veces cuando decís, bueno, al delegar, cuando ya vimos que delegamos la autoridad, la responsabilidad, ¿sí? Parte del poder, ¿sí? Estamos creando la organización de la empresa, ¿sí? Estamos estableciendo la organización de la empresa como función, no como empresa, la función administrativa, ¿sí? Entonces aparecen el changos que habíamos visto que son de línea y son de staff, ¿sí? Y que hemos dicho que los de staff cumplen la función de establecer recomendaciones, historia sobre aquello que, digamos, su conocimiento, su experticia les dice que puede llevar a la empresa a conseguir sus objetivos. Pero la decisión de la acción y de la recomendación la tiene la autoridad de línea, ¿sí? En eso estamos claros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es de necesaria la autoridad de staff, ¿sí? Para cuando la autoridad de línea no tiene las habilidades necesarias, digamos, o la experiencia necesaria para gestionar adecuadamente, ¿sí? Está empezando, porque es un nuevo departamento, porque es una actividad nueva, es un área nueva en la empresa, es una unidad de negocios nueva, etcétera, ¿sí? O que se ha creado gente, ¿sí? Entonces, ya establecidas las diferencias entre las competencias de cada uno, la autoridad de staff, digamos, sirve de mucho apoyo a esa autoridad de línea, ¿sí? Y es importante que haya una comunicación recíproca, ¿sí? En todo lo que recomiende el asesor y dice el directivo, ¿no? Y cada acción, digamos, o mejor dicho, cada resultado de las acciones llevadas a cabo, ¿sí? Deben comunicarse al de staff para que pueda evaluar realmente si los resultados de sus recomendaciones han sido adecuadas y mejorar las propuestas en el futuro, ¿sí? Ahora, si no existe esa comunicación en ese tipo de relaciones que se da, ¿sí? La empresa sufre bastante, ¿sí? Hay veces que la autoridad de staff tiene tal grado de influencia que podría verse como relegada la autoridad de línea en cuanto a la toma de decisiones, al reconocimiento de los resultados, ¿sí? Ahora, los gerentes, no sé si a ustedes les ha pasado o les va a pasar, pero cuando una autoridad de staff recomienden las acciones, ¿sí? Sepan que lo único que hace, digamos, y gracias a que lo hace, es recomendar esa acción para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. No tiene nada que ver con usted, no tiene nada que ver con su capacidad de liderazgo o de gestión, ¿sí? Está para eso, ¿sí? Y ustedes son los responsables de llevar a la acción o no esa recomendación, ¿sí? Cuando un asesor, un técnico de seguridad y higiene dice, encuentro que los matafuegos
están obstruidos por cajas o las salidas de emergencia están trabadas o los carteles que señalan el circuito de evacuación no están, ¿sí? Ellos recomiendan que se realicen todo ese tipo de acciones que propenden a la higiene y seguridad en la planta, en la empresa. Ellos no deciden que se haga. ¿Sí? El personal de staff va a decir al mecánico, póngale un cartel ahí o póngale una flechita. No, lo hace la autoridad de línea. Ahora, puede no hacerlo la autoridad de línea. Puede decir, importante, pero no lo voy a hacer. ¿Sí? La responsabilidad es de la autoridad de línea, no de la autoridad de staff. ¿Sí? Pero si hay una comunicación entre ellos y si hay un acuerdo, digamos, donde ambos propenden al cumplimiento de los objetivos organizacionales, que parte de ellos son, digamos, el bienestar de las personas que conforman la empresa, ¿sí? Y la seguridad, que tengan, digamos, los bienes de uso y de cambio, digamos, y las mercancías que tiene la empresa, entonces se van a poner de acuerdo para que, bueno, se hagan las cosas como corresponden, ¿sí? Cuando se realizan las acciones y se obtienen resultados favorables, ¿sí? La responsabilidad, digamos, y el reconocimiento es para la autoridad de línea, ¿sí? Siempre. Sepan que es eso. Cuando sean autoridad de staff algún día que recomienden, sean asesores o algo, ¿sí? No tener reconocimiento, ¿sí? Supónganse que son asesores de un diputado provincial o nacional, ¿sí? Hicieron un proyecto de ley súper fabuloso que beneficia a la comunidad en general y el reconocimiento se lo lleva ese legislador que va a ser candidato a gobernador próximamente gracias al apoyo de ustedes, porque en realidad lo han asesorado adecuadamente en la confección de su proyecto de ley y ha salido, ¿sí? Bien, entonces siempre, digamos, el de staff sabe que está para asesorar, ¿sí? Y también se dan los casos en que, vieron que dijimos la autoridad de staff está para un tiempo determinado, para una actividad determinada. O sea, contrato a alguien que me asesore en particular y luego de eso lo desvinculo, ¿sí? Hay veces que no se da, que hay asesores que están hace 15, 20 años en la empresa, permanentemente asesorándolos en diferentes tipos de acciones, pero que forman parte, digamos, de esa organización informal que se da en la empresa y que a veces, supónganse que soy yo el asesor del presidente, no, lo que dice Don Quiñones, no, mira, la verdad ha sido así, ¿sí? No, si Don Quiñones ha dicho tal cosa es porque es cierto, pero, digamos, sigo siendo de esta, ¿sí? No soy, no tengo la autoridad, no tengo la responsabilidad, ni mucho menos tengo el poder para delegar acciones, ¿sí? En otras personas, ¿sí? Quería que eso quede claro para que no se vayan a confundir más adelante, ¿sí? Bueno, ¿qué más nos queda? Nos tendríamos que hablar de la cultura organizacional, digamos, todas estas acciones que hacen en la comunicación ascendente-descendente, en las relaciones informales que se dan o sea, la estructura informal que se da y la misma formalidad de esa estructura, ¿cierto? Definen un grado de cultura organizacional. Y la cultura tiene que ver con los valores que se dan o que se establecieron al inicio o en la creación de la empresa, ¿sí? Y que han sido comunicados, ¿sí? En función de las personas cuando ingresan, ¿sí? Y que han sido aceptados por la misma y que
en el proceso de selección de personal, ¿sí? Se ha visto que tienen cualidades compatibles con los valores de la empresa, y por eso también, entre otras, este, contratados para cubrir puestos en la misma, ¿cierto? Entonces, digamos, la cultura organizacional, ¿sí? Está impuesta por la empresa, pero tampoco es estática, o sea, está basada en los valores, pero tampoco es estática. Y está en el liderazgo de cada responsable, cada gerente, cada presidente o cada jefe que haya en la empresa, propender a que haya una buena cultura organizacional, ¿sí? Que cada uno, ¿no?, de los actores de la empresa o tenga un sentido de pertenencia con la misma, que se comporte de cierta manera, que tenga valores similares o que, digamos, incorpore esos valores, ¿sí? Junto a la cultura organizacional, ¿sí?, está el clima organizacional, que, digamos, ¿qué es lo que pasa con el clima? Digamos, es como el clima que se da aquí, que es cambiante, que no se sabe qué es lo que hay, y es diferente. El clima organizacional tiene que ver, digamos, con el cotidiano que se da o cómo se siente trabajar en esa empresa, en esa organización, institución, lo que fuera, ¿sí? A veces puede haber una buena cultura organizacional, pero un mal clima organizacional. Y generalmente está dado, si el clima está dado por acciones que son descendentes, ¿sí? O sea, condiciones de conducción, ¿sí? Por las mismas habilidades del conductor, ¿sí? Relacionadas con el liderazgo, relacionadas con la comunicación formal e informal, ¿sí? Y también se da, digamos, afecta el clima, lo que hablábamos al comienzo del radiopasillo, ¿sí? Entonces, che, parece que van a cerrar la Tecnicatura de Administración. No, sí, bueno, ahí está, ahí tenés. ¿Sí? No, sí, yo no sé para qué estudiamos, si total ya a fin de año la cierran. No, y el profe Quiñones lo corren y no sé quién va a tomar el final, así que vamos a estar. Se genera esa sensación, ese malestar o ese bienestar que posibilita, digamos, ay, no me sale la palabra, bueno, que nos da la pauta, ¿sí?, de una mejora o un retroceso en lo que espera de la empresa o en lo que creemos de la empresa o lo que realmente se quiere decir o comunicar, ¿sí? Está en el conductor, por eso, digamos, me gusta centrar a mí digamos, la visión desde la conducción, desde ustedes, desde ustedes como administradores que van a conducir las empresas, áreas, departamentos, lo que fuera, en su parte de conducción. Es importante, sí, que tengan en cuenta todo tipo de cuestiones que hacen al desarrollo de la empresa, que hacen al bienestar de las personas, porque si no hay personas, no hay organización, ¿sí? Acuérdense de eso. Así que si no hay las organizaciones, ¿se acuerdan la definición de organización? ¿Sí? No se acuerda nadie, nada. Ahí lo voy a buscar. Que es un sistema social, ¿sí? Y si es social es porque está integrado por personas. Sí, profe, dice Milagro, sí. Genial, Milagro. Así bueno, no hay organización si no hay personas. Y las personas, ¿sí?, somos las que conformamos, digamos, esa empresa y somos quienes toda la estructura, ¿sí?, de la estructura de la organización de la empresa, la estructura como funciona organizacional, ¿no? Así bueno, es importante siempre, digamos, para mí,
verlo desde ese aspecto, desde la conducción, lo que podemos ofrecer nosotros como administradores de la empresa, ¿sí? Bien, bueno, vamos a dejar acá que nos faltan 3 minutos. Sí, o 5, no. Bueno, el martes capaz que nos veamos la cara ahí en el 135, ¿sí? Capaz que no sé, no sé. ¿Ustedes saben algo? ¿Alguien le dijo algo? La profe, ¿quién fue Profe, la tire la profe posta. Hagamos apuestas. Mira, bueno, yo voy a hacer la banca, ¿sí? Voy a recibir la apuesta, les paso mi CBU, me hacen referencias, yo copio No, todo y si usted después... sabe algo, diga la verdad de la milanesa. Porque escuchamos rumores de que para la semana que viene ya hay presencial. Claro, Flor, porque vos llegaste más tarde, me parece. Porque yo lo que dije al comienzo, dije, capaz que la semana que viene sea presencial. Pero, digamos, no es oficial. Entonces era un radio pasillo que hablábamos recién. ¿Sí? Entonces, ahí Jamie estaba tomando mate igual que Micaela y así en el mate comentábamos, así chusmeábamos que, fíjate que capaz que hay ¿qué clase presencial? No, yo no lo quiero ni conocer ese Sería viejo. un bajón. Y no sé si sería abajo o mejor. ¿Qué dijiste? Sí, porque, no, sí, digo, sería un bajón porque a muchos nos queda cómoda la modalidad virtual. Claro, sí, tal cual. Tal cual. Yo termino la clase y me pongo a ver Bendita TV. ¿Entendés? Si Sí. Demi, Ahora si yo Demi tendré baja que volver de la carrera, por más. favor, ponga el motivo. Así que, bueno, Gina, 150 dice Gina, aquí es virtual. Bueno, acéptela, pues. No, mentira, no acepto nada. No tengo plata, soy pobre, No los docentes aceptes porque cobramos muy sabe poco. perder. No, porque pues, somos pobres, los docentes no nos pagan nada. Ya cuando entre el SUTEF y sea yo delegado, ahí las cosas van a cambiar, ¿eh? Pero se va de gremio en gremio, profe, usted. Sí, ando de gremio en gremio. Sí, así soy. Así somos los sindicalistas. Así que bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa la semana que viene. Seguramente ya nos vamos a enterar. Así que bueno. Y si nos vemos allá, bueno, tendré que llevar un marcador, algo clase. Y si no, nos vemos acá. Y unos bizcochitos. ¿Se puede tomar mate? No, ya no se puede tomar mate. Pero individual, cada Bueno, uno lleva sí, el pero suyo. mate. Sí. Bueno, vamos a ver. Voy a preguntarle a mi señora si me deja ya mate. Hacemos un mate por Así. burbuja. Ah, su señora lo va a dejar si es más buena. Y sí, es un... Así que bueno. Bueno, chicos, les agradezco mucho la atención, disfruten el fin de semana, cuídense mucho, ojo con el COVID, que está bajando la cosa, pero no vaya a ser. Ahora ya está la variante Mu, no sé, la vaquita Cirila capaz que la trajo, así que bueno, no sé. Y bueno, sean felices, pasen lindo, ¿ah? Buen fin de semana para todos. Buen fin Muchas de- gracias. Gracias para todos, besos.